Buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. El grupo está integrado por Cristian Iscala y William Hernández. Definición. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos que nos permiten guardar una información momentánea o temporalmente. Esto quiere decir que los dispositivos que se encuentren internos en el computador, memoria RAM, tarjeta periférica etc. no almacenan información por mucho tiempo y para esto se utilizan dispositivos secundarios que hacen que la información se archive hasta el tiempo que la persona desee conservarlo. Los avances tecnológicos que se han producido durante las últimas décadas en el seno de las empresas dedicadas a la informática y la electrónica de consumo han hecho posible el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de última generación con los que podemos guardar cientos de gigabytes de información en un espacio muy reducido. Clasificación de los dispositivos de almacenamiento. Acceso secuencial. En el acceso secuencial, el elemento de lectura del dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por la totalidad de los datos almacenados previamente al espacio ocupado físicamente por los datos almacenados que componen el conjunto de información a la que se desea acceder. Acceso aleatorio. En el modo de acceso aleatorio, el elemento de lectura accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información que se desea localizar sin tener que pasar previamente por la almacenada, entre el principio de la superficie de grabación y el punto donde se almacena la información buscada. Veremos a continuación un breve recuento de los inicios de los dispositivos de almacenamiento. Selectrón. Un selectrón era una válvula termoiónica capaz de actuar como memoria de acceso directo que fue diseñada por RCA en 1946 pero que no estuvo disponible comercialmente hasta la primavera de 1948. Los diversos modelos que se pusieron a la venta tenían unas capacidades de almacenamiento que variaban entre los 256 y los 4096 bits. Memoria de tambor fue uno de los primeros sistemas de almacenamiento digital que existieron, y como tal fue muy utilizado en la década de los 50 y principios de los 60, siendo capaz de albergar en su interior hasta 10 kilobytes de información. Cinta perforada. Son unas tiras largas de papel en las que se realizan agujeros para almacenar datos. Fueron muy utilizadas para comunicaciones con teletipos y, más tarde, a finales de los 1960 y principios de los 70, como un medio para guardar datos en los mini ordenadores de la época. Cinta magnética. La cinta magnética es un tipo de soporte de almacenamiento de información que se graba en pistas sobre una banda de un material magnético, generalmente óxido de hierro o algún cromato. Se utilizó por primera vez para guardar datos en 1951 en una computadora Univac 1. Tarjeta perforada. Las tarjetas perforadas son básicamente unas cartulinas que contienen información digital representada por la presencia o ausencia de agujeros en unas posiciones predeterminadas. Fueron utilizadas como método de almacenaje en los ordenadores primitivos de los años 60 y 70. Disquete. Los disquetes fueron desarrollados originalmente por IBM y se pusieron a la venta a principios de los años 70. Aunque las primeras unidades tenían una memoria de apenas 175 kilobytes, las mejoras que se fueron introduciendo en esta tecnología y, sobre todo, su bajo precio, hicieron de estos dispositivos los medios preferidos para almacenar información por aficionados a la informática hasta bien entrados los años 90. Laserdisc. La tecnología Laserdisc fue inventada por David Paul Gregg en 1958, pero el primer disco de vídeo que hacía uso de la misma no fue mostrado en público hasta 1972. Las primeras unidades se pusieron a la venta en 1978, convirtiendo a este sistema en el primer medio de almacenamiento óptico comercializado. Disco duro. El 13 de septiembre de 1956 IBM presentó al mundo el IBM 350, el primer disco duro de la historia. Podía almacenar casi 4,4 megabytes, tenía 50 discos de 24 pulgadas de diámetro con 100 superficies de grabación que giraban a 1200 RPM y la tasa de transferencia de datos era de 8800 caracteres por segundo. Medía 1,52 metros de largo, 1,72 metros de alto y 74 centímetros de ancho. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Cualquier ordenador de nuestros días viene de serie con al menos disco duro de varios cientos de gigabytes. Dispositivos extraíbles. Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los pendrive son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable, como los CD y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ellos sin necesidad de controladores especiales.
En los equipos antiguos, como por ejemplo los equipados con Windows 98, se necesita instalar un controlador de dispositivo. Estructura disco duro. Un disco duro se compone de muchos elementos. En primer lugar, la información se almacena en unos finos platos o discos, generalmente de aluminio, recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas. Estos discos, cuyo número varía según la capacidad de la unidad, se encuentran agrupados uno sobre otro atravesados por un eje, y giran continuamente a gran velocidad. Asimismo, cada disco posee dos diminutos cabezales de lectura o escritura, uno en cada cara. Estos cabezales se encuentran flotando sobre la superficie del disco sin llegar a tocarlo, a una distancia de unas 3 o 4 micropulgadas. Estos cabezales generan señales eléctricas que alteran los campos magnéticos del disco, dando forma a la información. Dependiendo de la dirección hacia donde estén orientadas las partículas, valdrán 0 o valdrán 1. La distancia entre el cabezal y el plato del disco también determinan la densidad de almacenamiento del mismo, ya que cuanto más cerca estén el uno del otro, más pequeño es el punto magnético y más información podrá albergar. Estructura del pendrive. La parte más importante es el chip de memoria donde se almacenan los datos. Se compone principalmente de dos transistores que tienen como nombres compuerta flotante y compuerta de control. Dentro de ellos hay millones de celdas que se conectan entre ellas gracias a un elaborado circuito. Luego encontramos el dispositivo de control, el cual cuenta con un microprocesador muy pequeño y cantidades mínimas de memoria RAM y ROM. El conector USB es la puerta de enlace hacia el ordenador. Cuando se conecte se activará el oscilador, que es lo que controla el acceso de datos. Partes de carácter secundario que pueden o no estar dentro del pendrive son el LED o luz que indica la conexión o transferencia de datos y el dispositivo de seguridad que sirve para proteger los datos contra escritura o borrado de información de manera accidental. Componentes de la memoria USB. 1. Conector USB. 2. Dispositivo de control de almacenamiento masivo USB. 3. Puntos de test. 4. Circuito de memoria flash. 5. Oscilador de cristal. 6. LED. 7. Interruptor de seguridad contra escrituras. 8. Espacio disponible para un segundo circuito de memoria flash. Capacidad de almacenamiento. Disquete. Hasta 1,44 megas. En desuso. Disco duro. Entre 500 GB o más de 2 TB. Pueden ser internos o externos y se utilizan para almacenar de forma permanente la información. CD. Hasta 700 MB. Gran velocidad, reconoce cualquier tipo de datos. DVD. Entre 4 y 17 GB. Gran velocidad, se utiliza sobre todo para vídeo. ZIP. 100 megas. En desuso. USB, pendrive. De 1 a 64 GB. Reconoce el equipo muy rápidamente. Fácil de usar. En esta imagen podemos observar la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Vemos cómo sus inicios aparecen alrededor de los años 40. Capacidades de almacenamiento. 1 bit. Es la unidad mínima de información. Es un dígito binario. Puede ser un 0 o 1. Byte. Es el conjunto de 8 bits. Es la unidad fundamental. Kilobyte son 1024 bytes. Megabyte son 1024 kilobytes. Gigabyte son 1024 megabytes. Terabyte son 1024 gigabytes. Muchas gracias y agradecemos la atención prestada.